mi Señor, Él tiene cuidado de mí. Buenos días a todos, qué gusto verles. Qué bueno que el Señor les trajo en esta mañana. Bienvenidos. Si alguna persona viene por primera ocasión, ve algunos rostros nuevos, bienvenidos. Qué bueno que están aquí. Los que vienen, a lo mejor no tan seguido porque viven fuera, bienvenidos también. Los que regresan después de algún tiempo, todos bienvenidos. Nos da gusto que estés aquí. El Señor les da, tiene toda la intención de hablarnos con su palabra, de bendecirnos con su palabra. Quiero decirles que el día de hoy un hermano me preguntaba: hermano, ¿no vas a seguir con el ciclo que veníamos compartiendo del libro de Santiago? El mensaje que vamos a tener el día de hoy puedes considerarlo como parte del ciclo porque veníamos hablando del poder del nuevo nacimiento, o puedes considerarlo como un paréntesis. Lo cierto es que la palabra que quiero hablarte en este día es una palabra muy especial que el Señor me dio hace mucho tiempo, que hace poco tuve la oportunidad de compartirle en una iglesia evangélica a la que me invitaron a predicar, y al compartirla con esa iglesia y ver la bendición que trajo a esa iglesia, pues Dios puso en mi corazón compartirla con cada uno de ustedes. Es una palabra que a lo mejor algunos hermanos que tienen tiempo algún día la escucharon, pero es bueno refrescar la memoria con esta preciosa palabra que el Señor nos va a hablar en esta mañana. ¿Traen todos sus Biblias? ¿Sí? ¿Alguien necesita una Biblia? Si necesita una Biblia, levante su mano, por favor, con mucho gusto. Se la prestamos. Nadie necesita. Allá, si es la que ustedes gusten. Acompáñenme, por favor, en su Biblia. Por cierto, mando saludos a nuestros hermanos que nos ven por internet. También les pedimos que tengan su Biblia abierta. Hoy vamos a usar mucha Biblia. Acompáñenme ustedes al libro del profeta Amós. Es uno de los profetas menores. Es un libro que no leemos muy seguido. Estoy seguro que te va a costar un poquito de trabajo encontrarlo si no utilizas el índice. Si quieres localizarlo, lo vas a localizar entre el libro del profeta Joel y el libro del profeta Abdías. Está entre esos dos libros, entre los libros proféticos que se consideran de los profetas menores. Y aunque Amós se le considere uno de los profetas menores, ¿qué palabra tiene que compartirnos en esta mañana? ¿Qué palabra tan hermosa, tan grande tiene para hablarnos en este día? Amós 9, versículo número 11. Ustedes me dicen, al quinto amén comenzamos. ¿Ya lo tenemos? Amós 9, versículo número 11. Estoy teniéndoles un poquito de paciencia porque sé que no es el libro de Mateo. Yo te recomiendo que en la tarde le des una leída a este precioso libro profético. Mucho el Señor tendrá que hablarnos, pero hoy nos va a hablar solamente con un versículo. ¿Ya lo tenemos todos? Bien. Es una profecía para los tiempos actuales. Es una profecía para los tiempos después del Mesías. Es una profecía hablada más de 2000 años antes, 2400, 2500 años antes de que nosotros llegásemos a esta tierra. Esta palabra viene en el libro del profeta Amós. Dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Repito, en aquel día. Amós 9:11, ¿está bien? ¿No la teníamos? Amós 9:11 dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado.
Amados, definitivamente estamos ante un pasaje profético de la palabra, de la profecía que se llama predictiva, esa profecía que habla del futuro, de las cosas que va a ser en el futuro, y es algo, este pasaje que estamos viendo en esta mañana, es algo que Dios va a hacer en los creyentes después de la venida de su Hijo Jesucristo. Amado, este pasaje está lleno de metáforas preciosas que vamos a aprender y meditar en esta mañana. Pero ¿qué te parece si le pedimos al Espíritu Santo que Él sea el que nos hable con su palabra, que nos ministre en el corazón? Padre, gracias porque estamos aquí, Señor, porque hemos tenido la oportunidad de adorarte, de alabarte, de bendecirte. Señor, hoy estamos reunidos no solo para escuchar tu palabra. Señor, son tiempos de que se cumpla esta profecía. Son tiempos de que tú cumplas esta profecía en la vida de los creyentes. Son tiempos posteriores a la venida de tu Hijo, en los cuales tu iglesia necesita que cumplas tu palabra, que tu palabra se cumpla en los que hoy estamos reunidos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Dame libertad para hablar, abre el corazón, el entendimiento de todos los que estamos reunidos, Señor, en el precioso nombre de mi precioso Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a poner esa profecía en la pantalla. Tú la tienes en tu Biblia y déjala ahí. Puedes verla en la pantalla, puedes verla en tu Biblia. La profecía nos dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Es una profecía con un mensaje muy hermoso y muy poderoso. Sin embargo, también está llena de lenguaje en sentido figurado. Para entenderla, para asimilarla y para ver cómo aplica en nuestras vidas, tendríamos que ir y tenemos que ir primeramente entendiendo cada figura metafórica que está utilizando el profeta o que Dios está hablándonos a través del profeta Amós. Y la primera figura metafórica que aparece en esta profecía es la figura del tabernáculo. ¿Sabemos qué es el tabernáculo? ¿Conocemos qué es el tabernáculo? ¿Alguien me puede decir? Nada más uno, ¿eh? ¿Nadie me puede decir qué es el tabernáculo? Ok, aquí ya me está diciendo una hermana que era el tabernáculo. El tabernáculo era un templo, el primer templo que el pueblo de Israel tuvo para adorar a Dios. Pero era un templo especial, estaba hecho... ¿Alguien sabe de qué material estaba hecho el tabernáculo? ¿De qué? De cortinas, así es. Tenemos una imagen por ahí, si eres tan amable de ponerla. Mientras la ponemos, y la tienes tú ahí en la pantalla, el tabernáculo era todo un lugar especial de adoración creado o diseñado por el mismo Dios y transmitido a Moisés, en el cual se le ofrecía el culto al Dios santo, al Dios vivo y verdadero. El primer tabernáculo, como bien dicen, era como una especie de casa de campaña. Tenía cortinas, no estaba hecho de piedra, no estaba hecho de madera, sino estaba hecho de cortinas. Era un templo portátil, era un templo móvil. Tú recordarás que en los tiempos en los que Dios rescató a Israel de Egipto, ellos cruzaron el desierto, ¿verdad? Cruzaron el desierto y donde Dios les mandaba que acampasen, ahí se levantaba ese tabernáculo. Y ahí se le rendía un culto a Dios o se buscaba la palabra de Dios. Esa, más o menos, la imagen que tú ves ahí en esa pintura está diseñada conforme a las instrucciones que Dios le dio a Moisés. La tienda de campaña que tú ves al centro es, no sé si se aprecia bien la imagen, si se aprecia bien la imagen, a esa tienda de campaña se le llamaba tabernáculo.
Literalmente, eso es lo que era el tabernáculo. ¿Alguien sabe qué guardaba el tabernáculo en su interior? Así es, se guardaba el arca del pacto. Pongamos una imagen. Esta es una réplica de lo que era el arca del pacto. Era una caja cubierta con oro. ¿Y alguien me puede decir qué se guardaba en esa arca del pacto? Así es. Exactamente. Así es todo el testimonio. Era todo un recordatorio de los mandamientos que Dios les había dado, de los milagros que Dios había hecho en Egipto y de la provisión que les había dado en el desierto. Se guardaba en esa arca del pacto. Se transportaba con esas varas, y bien, había toda una cuestión que tú podrías leer a detalle en el libro de Levítico, de cómo se rendía culto al Dios vivo en ese tabernáculo. Definitivamente la profecía que nos está hablando Dios a través del profeta Amós es una metáfora, porque estos dos elementos, el tabernáculo y el arca, son tipo y figura de cosas y de situaciones que ahora aplican al creyente de una forma diferente. ¿Alguien sabrá qué simboliza el acceso al tabernáculo o la presencia del tabernáculo? Veamos qué nos dice la palabra de Dios en el Salmo 15, versículo 1. No lo busques, hoy voy a ocupar muchos textos. Para irnos rápido, algunos te los pongo en la pantalla y otros los buscas en tu Biblia, ¿de acuerdo? Salmo 15, versículo número 1. David en un momento de adoración, en un momento especial, en un momento con Dios. Tú sabes que David era una persona muy espiritual, que sabía tener comunión con Dios. Y en uno de esos momentos en los cuales David, al estar en la presencia de Dios, al palpar la santidad de ese Dios perfecto, recto, al entender lo temible, lo grande, lo perfectamente puro que es ese Dios, se pregunta en su corazón. Este salmo es una pregunta que David le hace a Dios en base a lo que él percibe al momento de estar en un momento de intimidad con Dios, y le hace la siguiente pregunta: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esa es la pregunta. Vamos a tratar de entenderla. ¿Realmente David le está preguntando quién va a entrar a esa casa de campaña? ¿O le está preguntando otra cosa? ¿Quién ha leído el Salmo 15? Realmente la pregunta que David hace es: ¿quién tendrá acceso a tu presencia? ¿Quién tendrá acceso a tu presencia en esta tierra? ¿Quién? ¿Quién de los hombres imperfectos, quién de los hombres impuros podrá llegar a la presencia divina en el cielo? Esa es la pregunta que está en el corazón de David. El tabernáculo, entonces, lo que simboliza en la profecía que estamos viendo en esta mañana es el acceso a esa presencia divina. La profecía nos decía que ese tabernáculo de David estaba caído. Todavía no desciframos completamente la profecía, pero ahorita entendemos una cosa. Metafóricamente hablando, Dios nos está hablando del acceso a la presencia divina. Amado, quiero decirte, quizá tú has leído la Biblia y sabrás con qué personaje empezó el tabernáculo. Empezó con David. La profecía nos decía que era de David, pero empezó con David. Yo pregunto, ¿con quién empezó? Con Moisés. Veamos cómo era el tabernáculo en los tiempos de Moisés. Ahora sí, acompáñame en tu Biblia, por favor. Éxodo 33, versículos del 9 al 11, si eres tan amable. Éxodo 33, versículos del 9 al 11. Moisés, mientras tú lo encuentras, repito la cita, Éxodo 33, versículos del 9 al 11. Moisés entraba a esa tienda de campaña a platicar con Dios, a orar. Moisés entraba ahí, hablaba con Dios,
intercedía por el pueblo, fue el primer usuario de ese tabernáculo. ¿Ya lo tenemos? Éxodo 33, versículo 9 al 11. Tiene este pasaje algunas situaciones bastante interesantes. Dice el versículo 9: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Viendo a todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como cual habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. ¿Qué es lo que nos está enseñando este pasaje? Bien, si hemos leído el libro de Éxodo, algunos lo han leído, algunos no, vemos que Moisés entraba a platicar con Dios en ese lugar, y Dios daba una demostración clara de que Moisés no se metía solo a hablar solo, sino que Dios daba una demostración en este entonces gráfica, porque descendía una columna de nube sobre ese tabernáculo, demostrando Dios que cuando Moisés entraba a ese tabernáculo, él también entraba a ese tabernáculo, y ahí hablaban los dos y tenían una comunión muy especial. Y realmente Moisés hablaba y Dios también hablaba con él. El pasaje nos dice algo bien importante y muy interesante. Nos dice la escritura que Moisés hablaba con Dios como quien habla con un amigo, cara a cara, que podía por esa concesión que Dios le daba, hablar con el Dios vivo y verdadero y recibir de ese Dios vivo. O sea, el momento en el que Moisés entraba no es como tú lo puedes ver quizá en la comunión que tiene un sacerdote católico que va y se inclina ahí, y quizá no tiene ninguna demostración de que Dios lo haya escuchado. No era así. Definitivamente Dios daba una demostración de que Él estaba con ese Moisés y le hablaba. Ahora, no solo quedaba ahí. Si tú has leído la Biblia, sabrás que cuando Moisés salía de ese lugar, ¿alguien sabe qué pasaba con el rostro de Moisés cuando salía de ese lugar? Su rostro resplandecía, su rostro mostraba las evidencias de haber tenido esa comunión con Dios. Ok, ¿cómo aplicaría esto en primer término a nuestras vidas? Lo primero que nos quiere enseñar la Escritura es que Dios está vivo, no está muerto. Dios no es producto de la imaginación de un ser humano. Dios no es una materia más que aprender, que se domina y que es un concepto en la que está ahí en la mente, abstracto, que necesitas utilizar de mucha imaginación para poder tener comunión con ese Dios. Cuando tú lo hallas por medio de Jesucristo, lo que pasó con Moisés pasa con todo verdadero creyente. Su comunión es viva, no está muerta. Cuando Él habla, Dios escucha, y cuando Dios escucha, también le habla. Y amado, no solo eso pasa. Cuando el verdadero creyente tiene comunión con Dios, no solo tiene ese testimonio, sino que su carácter, como el rostro de Moisés era transformado, su carácter también es transformado. Es un sello, es una huella. Cuando una persona tiene una verdadera comunión con el Dios vivo, su carácter cambia, su personalidad cambia. Era muy amargado, era mala cara, era mentiroso, era mal hablado. Ahora tiene otra clase de corazón, es compasivo, es paciente, es amoroso. Era orgulloso, era presuntuoso, ahora es humilde, es sencillo. Era golpeado, era áspero, era duro, ahora es manso, es humilde, es amable. O sea, cuando alguien tiene una verdadera comunión con el Dios vivo, su carácter cambia. Y tú quieres verlo en la vida de Moisés, sencillo. Ve al joven Moisés, si tú has leído la Biblia, verás al joven Moisés que vivía en Egipto. Quizá podemos verlo así como un junior de Egipto, si quieres verlo de esa manera, un muchacho educado que tenía todo, que tenía educación política, que tenía educación militar, que en su juventud, cuando vio a alguien de su misma raza metido en un problema, se levantó sus manos y mató al agresor.
esa clase de carácter tenía Moisés en su juventud. ¿Cómo fue transformado el carácter y el temperamento de Moisés a lo largo del tiempo a través de esa cercanía que tenía con Dios? Sencillo. Lee los últimos pasajes de los 5 libros de Moisés y se dirá que Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra, que no había un hombre tan manso como él. Su carácter definitivamente era transformado. No se trataba nada más de una cuestión religiosa. Su comunión con Dios era real, su fe era viva. Esa comunión y esa cercanía que tenía con Dios le transformaba día a día. Qué difícil era tenerle paciencia a un pueblo tan quejumbroso, y Dios le daba esa paciencia a ese hombre. ¿Cuántas madres empiezan el día a las 7 de la mañana, a las 10 están que no soportan a sus hijos? Amado, Moisés soportó a ese pueblo 40 años, y no era cualquier pueblo, era un pueblo muy difícil de llevar. Cuánta gracia, cuánto poder habrá suministrado Dios con su espíritu a Moisés a través de esa comunión. Cuánto se había transformado en su alma. Tú puedes ver a un Moisés antes y un Moisés después. Un Moisés huyendo en el desierto antes de esa experiencia con Dios cuando ya iba con el pueblo, huyendo allá, escondiéndose en las montañas, como las personas, ¿no? Cuando su fe es pobre, es pusilánime, ¿no? En lugar de buscar ese amor, esa comunión con Dios, se aíslan. Así, ¿cómo fue transformado su carácter para estar ahí amando y teniendo paciencia a ese pueblo? Definitivamente su carácter fue transformado a través de esa comunión. ¿Sí vas comprendiendo hasta aquí? Lo primero que nos enseña es que la fe de Moisés y la comunión que Moisés tenía con Dios era una cuestión viva. Eso enseña la Biblia, que Dios está vivo, que la fe no es una cuestión que está aquí, sino que Dios transforma al creyente a través de esa cercanía y esa comunión. Cuando nosotros las personas nos juntamos demasiado con ciertas personas, al rato ya estamos copiando sus palabras, sus bromas, sus gestos, ¿verdad? Así nos pasa. Aprendemos lo bueno y aprendemos lo malo. La Biblia nos enseña que la comunión con el Dios vivo y verdadero también nos transforma. No se trata de meterse palabra a la cabeza y saberse mandamientos de memoria, pasajes de memoria, sino se trata de que esa amistad con el Dios vivo transforme todo nuestro ser. ¿Sí comprendemos hasta aquí? Bien, ese tabernáculo le proporcionaba a Moisés ese acceso al Dios vivo y verdadero. Ahora bien, definitivamente pasó algo. Bueno, el pasaje que veíamos hace un momentito nos mencionaba a Josué, el sucesor de Moisés. ¿Alguien sabe si Josué permaneció en esa misma fe y en esa misma comunión con Dios? ¿Alguien lo ha leído? ¿Sí permaneció en esa comunión con Dios? Así lo dice la Escritura. O sea que Josué conoció a ese mismo Dios. Tuvo esa misma comunión, inclusive tuvo las demostraciones de que Dios estaba con él, y también era evidente. Los sucesores de Josué todavía alcanzaron eso. Sin embargo, la Escritura nos enseña que después de los tiempos de Josué, después de la generación que siguió a Josué, ese pueblo entró en una decadencia. Entró en una decadencia a causa de la desobediencia, de la indiferencia, de la ingratitud. Yo te pregunto, ¿ya no tenían el tabernáculo entre ellos o sí lo tenían? Sí lo tenían. Ahí estaba. Cada Shabbat tenían culto, tenían ese momento de ofrecerle un culto a Dios, los carneros, los holocaustos, toda la serie de ofrendas que está ordenada, se hacía. Sin embargo, ¿sabes qué no había? No había comunión real con el Dios vivo. La presencia de Dios se había apartado de ese pueblo, ya no estaba con esa misma intensidad, ya no estaba con esa misma fuerza. ¿A causa de qué? A causa del pecado, de la religiosidad, de la ingratitud, de la indiferencia. Se había convertido en lo que podemos llamar una religión muerta.
Así, una religión muerta. El sacerdote entraba, ya la presencia de Dios no se paseaba con esa libertad, ni estaba con esa libertad en medio de ese pueblo, sino que ese pueblo se había vuelto religioso. Estaba en medio de pecados, de hipocresía, de indiferencia, de pura formalidad, de ir ya nada más cada domingo y conformarse, o bueno, cada día de reunión y conformarse con esas cosas, viviendo entre el pecado sin el anhelo de la presencia divina. Si tú te das cuenta, en la época de los jueces es una época. ¿Quién ha leído el libro de los jueces? Levante su mano, por favor. Ahí se los encargo, es un libro precioso. Léalo en su casa. Aprenda un poco de la palabra de Dios. Fíjese, gracias a todos los que levantaron la mano. El libro de los jueces nos muestra la decadencia de ese pueblo. Ese pueblo que va en picada. Ese pueblo que por momentos tiene un momento de comunión con Dios. Dios les levanta un Salvador. Tienen un momento y se levantan y luego va para abajo otra vez. Y se vuelven a levantar y vuelven a tener un momento de búsqueda genuina de Dios. Y les dura un momento y va para abajo otra vez. Y cada vez más abajo. Y amado, se parece a la vida espiritual de muchas personas que dicen no llamar a Dios. Así, tienen un momento a través de una reunión, un momento a través de un retiro, un momento a través de un ciclo. No, ahí cómo Dios me habló, cómo me dieron ganas de alabar, cómo me dieron ganas de cantar, cómo me dieron ganas de congregarme, y luego ¡pum! Otra vez al pecado, a la indiferencia y a conformarme con, bueno, no he orado toda esta semana, pero el domingo pues vamos a ir. Ya voy, llego tarde, me habla Dios un poco, me toca un poquito la palabra, lloro tantito y a la misma decadencia, a sumergirme en la frivolidad, a acostumbrarme a orar un poquito. Ay, Señor, gracias por este día, y me estoy quedando dormido, no, ni siquiera a completo los 30 segundos de la oración de la noche. Mis 3 versículos diarios en la mañana y ya, religiosidad. Como en los tiempos de Moisés. Amado, eso, fíjate la comparación. O sea, si tú comparas la presencia de Dios en los tiempos de Moisés con la presencia de Dios en los tiempos de los reyes, es evidente que el pecado, la ingratitud, la indiferencia habían apartado a ese pueblo. Qué triste era ser un parte del pueblo de Dios en esos tiempos. Ya no había gloria, era puro rito. Vamos a cortar el carnero, vamos a ofrecer esto, vamos a hacer, vamos a deshacer, vamos a la fiesta, venimos de la fiesta, y sin tener comunión con el Dios vivo, sin que el carácter fuera transformado. Qué triste, ¿no? Un verdadero sequedal. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Era un verdadero sequedal. Es lo que ofrece hoy en día la religión, un sequedal. Nada más te puede ofrecer eso, una palabra que te mueva un momentito, una alabanza que te emocione tantito, y no pasa de ahí. El resto de la semana es un sequedal. Ahora bien, la profecía no nos decía que yo levantaré el tabernáculo caído de Moisés, ¿verdad? ¿De quién nos decía que iba a levantar ese tabernáculo? De David. Ese tabernáculo tiene una segunda historia de gloria. Tuvo un momento de mucha gloria y tuvo un segundo momento de mucha gloria en donde Dios estuvo de nuevo con ese pueblo. Si tú lees el libro de los jueces, sabrás que el pecado, la hipocresía, la indiferencia hizo que Dios se apartara del pueblo, se debilitara y los enemigos de Israel se levantaran y los atacaran y los conquistaran. ¿Y sabes qué se llevaron? Se llevaron el arca. Se la llevaron los filisteos. Amado, en ese libro te podrás dar cuenta de que Dios trae un segundo momento de gloria. Dios hace que los filisteos devuelvan su arca en los tiempos de un hombre que acostumbraba a buscar a Dios con sinceridad. Su nombre está en la Biblia reconocido como uno de los hombres que Dios más reconoce por su amor,
por su fidelidad, por su sinceridad. Su nombre es David, la persona que ha inspirado muchos de los cánticos que hoy cantamos, que tiene un libro de cánticos, exactamente la mitad de la Biblia. Una persona que definitivamente estaba en una situación de mucha sinceridad. Ok, cuando David llega a ser rey, se le da aviso de que los filisteos habían entregado el arca. ¿Sí conocen esa historia? ¿Alguien conoce esa historia? Ok, David emocionado toma a su gente. Por cierto, David viene, y es entendible esta parte, David viene de tiempos en donde el pueblo viene con mucha oscuridad. Había mucha ignorancia de la palabra de Dios, como hoy en día hay ignorancia en la religión. Te digo que hace poco me invitaron a una iglesia que tiene nombre de cristiana, que anuncia la salvación. Sin embargo, ¿sabes qué? Los miembros de esa iglesia no conocían la palabra de Dios. Personajes básicos de la historia de la escritura no los conocían esas personas. En los tiempos de David era algo parecido. Tenían ahí los libros de la ley, tenían los profetas, había culto, había servicio, pero la gente estaba en una tremenda ignorancia. Y David, le avisan que está el arca. David se emociona, va con su gente, la van a recoger. Los sacerdotes, lo voy a decir así, ignorantes de la palabra de Dios, toman el arca, la suben a una carreta jalada por bueyes. La suben a una carreta y ahí van todos contentos jalando el arca, porque ya va a regresar la presencia de Dios a Israel. En eso tropieza uno de esos bueyes. El arca va a caer y uno de esos sacerdotes extiende la mano. ¿Alguien sabe cómo se llamaba ese sacerdote? Usa. Extiende la mano, toma el arca, y ¿sabes qué pasó? Dios lo mató. Dios lo mató. Alguno dirá: ¡wow! Imagínate tú el rostro de David cuando vio eso. Se quedó blanco, se quedó frío. Probablemente Usa era uno de sus amigos, uno de sus conocidos. Se quedó frío, se quedó ahí. ¿Sabes qué? Ahí dejaron el arca. Ni un paso más. Ni un paso más. La guardó un levita que vivía por ahí llamado Obed-edom, geteo. Por cierto, bueno, David se regresó a Jerusalén a indagar, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si pues todos estábamos contentos porque Dios iba a regresar. Allá habrá habido algún levita que le leyó la palabra de Dios y le mostró lo santo que es Dios, ¿verdad? Dios es un Dios 3 veces santo. Nosotros deberíamos de hacer muy bien antes de llegar a una reunión, antes de venir en la mañana, antes de orar. Haríamos muy bien en pensar que con el Dios con el que vamos a hablar es 3 veces santo, que es temible. ¿Cuántos dicen amén? Que tiene mandamientos claros, rectos, que sí es un Dios de amor y de misericordia, pero nunca va a dejar de ser un Dios 3 veces santo, perfecto en todos sus caminos, justo y recto. Dice la escritura: Él es la roca cuya obra es perfecta, todos sus caminos son rectos. ¿Cuántos dicen amén? Ok, David, en esos tiempos en los que entre el luto de Usa y la consternación de qué cosa pasó, se puso a leer, amado. Se puso a leer. ¿Sabes quién entendió que estaba llegando a su casa? Obed-edom. Obed-edom sí lo entendió, era un levita. Él sí supo darle el trato adecuado a esa arca y Dios lo bendijo. Seguramente le dio un lugar especial. Seguramente aprovechó la ocasión de que estaba el arca en su casa para decirle a sus hijos: ¿saben qué está ahí adentro? Las tablas, la vara, el maná, y explicarle a sus hijos esas cosas. Seguramente Obed-edom le dio al arca un lugar especial en su casa. Amado, ¿qué lugar tiene la Biblia en tu vida? ¿Qué lugar tiene la Biblia en tu corazón, en tu casa? ¿Qué lugar tiene la Biblia delante del corazón de tus hijos? ¿Qué lugar le damos? Hoy el pueblo evangélico compra Biblias, tiene muchas Biblias, tiene 7 Biblias. No se la sabe, no la lee, no la medita con sus hijos, no le da gracias a Dios. ¿Sabes qué hizo Obed-edom? Obed-edom le dio un lugar especial a esa arca. Y la escritura dice que Dios lo bendijo. ¿Queremos bendición de Dios? ¿Cuántos dicen amén?
Démosle a la palabra de Dios el lugar que debe de tener en nuestras vidas. No le des lo que te sobra. Dale el mejor lugar en tu corazón, en tu tiempo y en tu casa. Cuando yo me convertí, cuando un servidor llegó a Cristo, más bien cuando el Señor me rescató de la inmundicia, llegué a la casa de unos cristianos. Me pusieron el anzuelo perfecto. La Biblia ahí, me invitaron a su casa, la Biblia tenía el mejor lugar de la casa, abierta, en el pasaje adecuado, en el lugar adecuado, esperando a que yo hiciera una pregunta para predicarme con todo lo que tenían. ¿Qué lugar tiene la Biblia en tu casa? Y no me refiero al lugar que tiene en el librero, o no me refiero al lugar que tiene en el comedor o en la sala. No, se ve en tu casa que la Biblia tiene el primer lugar en tu corazón. Eso es lo que hay que ver. Ok, la cosa es que Dios bendijo a Obed-Edom y que David se puso a leer. Y entonces ya le dijeron cómo tenía que transportar el arca. Si puedes volver a poner el arca, amado hermano, si eres tan amable. ¿Qué tiene el arca ahí? ¿Qué tenía? ¿Cómo se transportaba el arca? Con unas varas. Así es. Y no se transportaba en carreta, se transportaba a pie. Y la cargaban sacerdotes. Y había todo un procedimiento para entender que lo que se estaba llevando era santísimo. Santísimo. Acompáñame a 2 de Samuel 6, versículo 12 al 18. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos del 12 al 18. Había toda una forma de transportar esa arca. ¿Ya lo tenemos? Repito de nuevo, ¿ya lo tenemos? Contesten con una mesa y ya lo tienen. Segunda de Samuel 6, versículos del 12 al 18. Dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido a la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos. Fíjate esto, pongamos atención al pasaje. Y cuando los que llevaban el arca de Dios, que ya la llevaban, por cierto, correctamente, cargada, a pie, con sus varas. Cuando los que llevaban el arca de Dios, estoy en el versículo 13, habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. A los 6 pasos, al 7º lo dio. Y dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y le pusieron su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Varias cosas que tomar de aquí. Lo primero que tenemos aquí es a alguien que valoraba la presencia de Dios. Amado, de este hombre podemos aprender muchas cosas, y no solo a cantar. De este hombre podemos aprender todo el temor, la gratitud y la reverencia que debe de habitar en alguien que dice tener fe. David no decía tener fe, David demostraba tener fe. David estaba contento porque regresaba una caja de oro. ¿Qué representaba para David que regresara el arca? Representaba que estaba regresando la gloria del Dios de Israel, la presencia divina, la dirección,
La compañía del Dios vivo y verdadero, eso era motivo de su gozo, y por eso ofrecía, y por eso danzaba, y por eso no le importaba lo que dijera la persona que fuese más importante para él. Ahí estaba su esposa, y le menospreció, dice la escritura, ¿verdad? Le menospreció porque él danzaba con toda su fuerza, estaba lleno de gozo. Ella lo menospreció a él. Él dijo: primero es mi amor a Dios que mi amor a ti, ¿verdad? O sea, fíjate cómo en el corazón de David había una fe real, viva, verdadera. No es de esa fe timorata, hipócrita, que si puede esconde su Biblia, que es de domingo nada más, que a la primera crítica se apachurra y se va, que tantito le critican, se le acaba, el jefe le pone mala cara, el vecino le pone mala cara y ya no. No, en David había un genuino deseo de que Dios estuviera en medio de su pueblo. En David había un genuino deseo por la bendición de Dios. ¿O no parece así? ¿Verdad que sí? Ok. David es una persona, el regreso del arca simboliza el regreso de la gloria de Dios, de la presencia. David es un representante, quizá el máximo exponente y representante de un verdadero adorador, de una persona que adora a Dios en hechos, en espíritu y en verdad. ¿Alguien ha leído la escritura del Nuevo Testamento? El Señor Jesucristo dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En verdad, ¿quieres adorar a Dios en verdad? Teme su palabra, respeta sus mandamientos, pero no te vuelvas frío, monótono y hueco. Dios también quiere personas que lo adoren en el espíritu. Te dio sentimientos, te dio corazón, adóralo con ardor, con fervor, con entusiasmo, con amor. Te dio la capacidad de amar, te dio la capacidad de amarle a Él. David es el mejor exponente de esa clase de adoración, de alguien que no necesita que le digan que tiene que orar o leer la Biblia o tiene que ir al culto o que le tienen que estar recordando. David es el exponente de decir: de madrugada te buscaré, dice uno de sus salmos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Uno de sus salmos dice: de madrugada te buscaré. Nadie me va a ganar el momento de estar contigo. Nadie me va a ganar el momento de obtener de ti lo primero. Si hoy tú vas a dar al pueblo, yo quiero ser el primero en tomar lo que tú vas a dar. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? O sea, David era una persona que nos enseña y simboliza ese gozo de estar en la presencia divina. Mientras para hoy para muchas personas ir a la iglesia o orar es una pesada carga, para David era un verdadero deleite. En otro de sus salmos dice: oh, cuánto amo tu presencia, cuánto amo tus mandamientos. ¿Qué cosa no amaba de Dios? A ver si haces un estudio de los salmos y te vas a decir que le ama todo. Todo le ama. Ama su presencia, ama su gloria, sus mandamientos, su consejo, todo, su ley, todo ama a David. O sea, es un apasionado poeta de aquel Dios vivo y verdadero. Pero ¿qué nos enseña? David era sincero y a él le gustaba amar a Dios en realidad. Amado, si tú no buscas, si tú no vienes a esta iglesia en esta mañana buscando tener una comunión con el Dios vivo y verdadero, así es, una comunión tan real como la de David, mejor vete al mundo. Porque el mundo tiene cosas en que te puedas apasionar. Lo peor que puede pasar con una persona es quedarse atrapado en una religión fría, hueca, monótona. Lo peor que le puede pasar a una persona es tener religión sin tener a Dios. Lo peor que le puede pasar a una persona es saber que hay un Dios y no tener a un amigo con el cual descargar su corazón. Saber que hay un Dios que da y no recibir el nada de parte de ese Dios. Lo peor que le puede pasar a una persona que dice tener fe es que todo su culto sea acartonado, hueco y monótono. Que sepa que Dios es fuente de amor y él no tener nada de amor que dar, porque nunca ha recibido nada de ese amor o recibirlo a cuentagotas. Amado, si tú no vienes buscando a ese Dios vivo y verdadero,
mejor ve al mundo. El mundo tiene cosas apasionantes. Hay fútbol, hay cualquier deporte que tú quieras, tiene belleza, tiene muchas cosas. ¿Algún hermano, por qué dice eso? Amado, porque Dios lo que anhela con el ser humano. ¿Tú crees que Dios, fíjate, hay religiones que aburren, ¿sí o no? ¿Verdad que hay religiones que aburren? ¿Tú crees que Dios no se aburre con ese culto también? O sea, si nosotros los hombres que somos inteligentes nos aburrimos con ese culto hueco, monótono, párate, siéntate, haz, ve, deshaz y luego vas y no tienes nada y sales seco. Si nosotros los hombres nos aburrimos estando ahí 15 minutos en una oración hueca, vacía, sin fervor, sin nada, te pregunto una cosa, ¿tú crees que Dios no se aburre? También se aburre. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Involucra las dos cosas. Y ese tabernáculo de David, imagínate, digo, ¿ya viste la fiesta que David armó? Solamente para traer esa arca. Los momentos de alabanza. ¿Alguien ha oído hablar de los ereteos y de los peleteos? Están en la Biblia. ¿Alguien me puede decir qué son? Son aquellos que estaban dedicados exclusivamente a la alabanza y la adoración a Dios. Así. ¿Sabes quién los puso? David. Para él la adoración a Dios era una cosa viva, era una cosa fresca, era una cosa que involucraba la verdad, la obediencia, pero involucraba también el espíritu, el alma, el gozo de vivir, el gozo de servir a un Dios que es real y verdadero. ¿Sí me explico lo que te quiero decir? Para él era real, para él era tan real como el Dios de Moisés, pero involucra otros elementos. Ese gozo, esa espontaneidad, esa hambre por estar en su presencia. Definitivamente ese tabernáculo en los tiempos de David fue la cosa más gloriosa, fue algo precioso. De tal forma, y siempre el hombre tenía hambre de darle más a Dios y de darle más a Dios. ¿Sabes a quién se le ocurrió cambiar esa tienda de campaña por uno de los templos más hermosos que se han levantado en la historia de la humanidad? A David. A David, porque ese hombre tenía en el corazón, yo le voy a dar más a Dios y le voy a dar más y quiero dar más. ¿Qué es lo que nos enseña hoy la religión? Hasta aquí le doy a Dios y ya, yo le doy a Dios, eso sí, cada domingo su hora y media. Ya tiene el Señor la hora y media, el resto del domingo es para mí. No, en la adoración de David no estaba darle a Dios una hora y media, o darle una hora y media cada 15 días, o hora y media mensual. En la adoración de David estaba darle a Dios todo, porque sabía que de Dios se había recibido todo. Y en su corazón estaba claro que era más bienaventurado dar que recibir. El corazón de David estaba lleno de amor, amado. ¿Sí me comprendes lo que te estoy diciendo? O sea, la fe de David era real. ¿Por qué? Porque tenía comunión con el Dios vivo, era real su comunión. Una vida llena de gozo, una vida llena de paz. Aunque, dime una cosa, ¿David tenía problemas o no tenía problemas? Wow, que sí tenía problemas. Y mira que si tenía enemigos, se le levantaban enemigos por todos lados. Pero el hombre, en medio de los problemas, ahí es cuando lo estaban correteando sus enemigos en el desierto, ahí adoraba a Dios. Hay salmos que están en el libro de los Salmos, que fueron escritos en los momentos de mayores dificultades que tenía David. David no era una persona que cuando se levantaban las dificultades decía, bueno, no, ahorita no me voy a congregar, porque ahorita tengo muchos problemas y muchas cosas que atender. Ahorita es cuando más voy a buscar a mi Dios, porque mi Dios me saca de los problemas. ¿Sí me comprendes lo que te quiero decir? Su Dios estaba vivo. Su Dios no era algo frío, hueco y monótono, seco. Su Dios era su amigo. No solo era su Dios, era su amigo. ¿Cuántos anhelamos tener un Dios así? Dime la verdad. ¿Vienes buscando un Dios así? Dios quiere ser un Dios así para tu vida. No te conformes con menos. Pero si has encontrado poco es porque has buscado poco.
Hay una palabra que dicen los profetas: y me buscaréis y me hallaréis. Pero ¿cuál es la condición? Porque me buscaréis con todo vuestro corazón. ¿Vas a hallar a ese Dios? Cuando lo busques con esa intensidad. Si tú lo buscas con poca intensidad, si tú le das lo que te sobra, eso es lo que vas a tener. Búscalo con todo tu corazón y vas allá, y se va a cumplir esa promesa en tu vida. ¿Sí vamos comprendiendo? ¿Ya los cansé? Bien. Qué bueno, porque me faltan 2 horas de predicación. Amado, fíjate que ahora la profecía, vamos a ver la profecía de nuevo, Amós 9:11. Fíjate, la profecía dice que ese tabernáculo que se levantó de nuevo se volvió a caer. ¿Verdad que sí? Dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo, ¿cómo dice ahí? Caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. O sea, esa gloria que se levantó, ese furor, esa búsqueda, esa intensidad, esa presencia divina, se volvió a derrumbar. Permaneció un tiempo en los tiempos del hijo de David, Salomón, y después se fue en una tremenda picada. Otra vez, por el pecado, por la hipocresía, por la ingratitud, por la indiferencia. La familia lo descuidó y otras familias lo derrumbaron por completo. Se derrumbó. La época de los reyes pareciera una copia de la época de los jueces. Un poquito de la gloria de Dios y luego otra vez en picada. Un poquito y luego otra vez en picada. Amado, no te conformes a eso. Eso es lo que ofrece la religión, momentos. La Escritura dice, el Señor Jesucristo dice: el que creyere en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué va a pasar? Correrán ríos de agua viva. Amado, ¿tú has visto un río que nada más fluye los viernes? Imagínate tú un río, ¿no? El viernes con toda su fuerza y al otro día seco. Imagínate un río con las cataratas del Niágara. ¿Has visto una foto de las cataratas del Niágara? Qué cosa tan tremenda, ¿no? Imagínate que nada más sirvieran los domingos de 11 a 1 de la tarde. Y ya en la tarde secas otra vez. No sería congruente, ¿verdad? Tampoco es la vida espiritual que Dios quiere para con nosotros. ¿Sí? Dios quiere que tengamos verdadera comunión. Y amado, vamos a seguir aprendiendo la metáfora. La Biblia dice que nuestra vida, ahora en 1 Corintios 6:19, lo tenemos en la pantalla, para que no te fatigue yo buscando tanta Biblia. En la pantalla, 1 Corintios 6:19, la Biblia dice que nuestra vida es un templo, es un tabernáculo. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, hace la pregunta retórica: ¿lo ignoras? ¿Ignoras que tu vida es un templo? Que ya no existen templos, que ya no hay casas de campaña, que ya no hay templos hechos por manos de hombre, sino que ahora el templo donde habita la gloria de Dios es tu propia vida. La pregunta es: ¿lo ignoras? Quizás si lo ignoras es por eso que hay tanta poca presencia de Dios vivo. Pero así Dios diseñó las cosas. Dios diseñó las cosas para que en estos tiempos, en los tiempos de la venida de su Hijo, su espíritu ya no habite en una tienda de campaña, ya no habite en un templo, sino habite en personas, esté con ellas, les dé vida. ¿Sí tenemos esa parte? ¿Sí la entendemos? ¿Cuántos dicen amén? Bien. Es más, no solo lo hizo así, Dios anhela estar y vivir así. Santiago 4:5, lo tenemos también en la pantalla para que no lo busques en tu Biblia. Dice: ¿o pensáis que la Escritura dice,
que la Escritura dice en vano que el Espíritu que ha hecho morar en vosotros, ayúdame a leer, que el Espíritu que ha hecho morar en vosotros, ¿qué dice? Nos anhela celosamente. ¿Quién anhela tener comunión con el hombre? El Dios vivo y verdadero. Él anhela traer esa gloria a nuestras vidas, anhela alimentarnos, anhela dirigirnos, anhela fortalecernos, anhela consolarnos, anhela que esa promesa se extienda a tu familia, a tus hijos, a tus alumnos, a las personas que están a tu alrededor. Él anhela eso. Llamado, ¿cómo está tu tabernáculo? Tú eres un tabernáculo viviente. Ahora velo así. Tú eres un tabernáculo viviente diseñado para ser llenado por la gloria de Dios. ¿Cómo está tu tabernáculo? ¿Está como el de Moisés? ¿Estás oyendo su voz en tu corazón todos los días diciéndote: guárdate de este pecado, guárdate de este otro pecado, tenle paciencia a tus hijos, corrígelos para que yo los forme? Te está diciendo en tu corazón todos los días el Señor, hablándote con poder en tu palabra. Al meditar tú la palabra de Dios, hace arder tu corazón y te dice: detente de ese mal camino, sigue este otro buen camino. Su palabra está transformándote como Moisés era transformado. Tu carácter. ¿Cuánto tiempo? No, aquí la cosa no es decir cuánto tiempo tienes de cristiano. La cosa a medir es cuánto ha sido transformado tu carácter desde que llegaste a conocer a Dios. La gente que tiene religión, ¿sabes cuál es la bandera de la religión? Yo no fumo, yo no tomo, yo no bailo. Falda hasta acá, Biblia bajo el brazo. Esa no es una transformación de carácter, amado. Muéstrame cuánta paciencia le tienes a tus hijos. Muéstrame si en tu trabajo le tienes más temor a Dios que a tu jefe o a tus clientes. Muéstrame si cuando tienes un vecino molesto, en lugar de pagar mal por mal, le haces el bien como nos mandó Jesucristo. Ahí. Muéstrame no cuánto le obedeces al pastor en la congregación, que tu marido diga: esta mujer me obedece. Era una leona y ahorita es un cordero. Muéstrame eso. ¿Es tu fe verdadera? ¿Hay una transformación de carácter? ¿O hay mucha letra y mucha palabra que recitar? Amado, no tiene que ser así. No tiene que ser así. ¿Está tu tabernáculo como el de David? Hay ese gozo por estar en su presencia. Hay ese gozo por alabarle. Fíjate que tú sabes que venimos de un campamento de jóvenes. Dios hizo cosas maravillosas en ese campamento, tocó corazones que ya no querían saber nada de Él, jovencitos que no querían saber ya nada de Él. El día jueves en la noche iban a tener su fogata, no la pudieron tener, pero se quedaron algunos a alabar a Dios hasta las 11, 12 de la noche, ahí de manera espontánea. Los que no querían alabar a Dios, querían estar ahí cantándole alabanzas. Ese es tu deseo. Realmente tu deseo es estar en su presencia, contentarte en lo que te da, darle gracias por lo poco, darle gracias por lo mucho, darle gracias por las dificultades. ¿Estás ahí con ese anhelo de estar con Él? O pues casi que traerte a la congregación así, haciéndote manita de puerco, ¿no? Para que vengas o sea, ¿cómo está realmente tu corazón? ¿Arde por estar en su presencia? ¿O hay que estarte forzando? Como casi con respiración artificial. ¿Cómo está? ¿Cómo está ese corazón? ¿Estás tú con ese anhelo? Fíjate, las diversiones mundanas y las pasiones mundanas nos enseñan un poco de un anhelo, de una pasión sincera. El año pasado el equipo de fútbol de esta ciudad llegó a la final, ¿verdad? Habrás ido a ver tú al estadio a esa gente formada para estar en ese lugar.
En los tiempos en los que un servidor era un joven, un adolescente, ibas todo un día antes y pasabas la noche ahí y te esperabas todo el otro día en el medio del sol. Terminábamos, qué rojos, terminábamos morados de estar ahí, amado, pero ese era un anhelo por estar ahí con el ídolo. Le decíamos, yo indolente, insolente, en los tiempos de mi impiedad, le decíamos el templo al estadio. Amado, pero es tu pasión por Dios, es tu fe, como esa fe de David. Tienes ese anhelo por leer su palabra, por aprender cosas nuevas, por amarle, por hacer su voluntad. ¿Ese mismo fervor? ¿O se ha vuelto seco, hueco, rutinario, monótono, cansado, como el libro de Levítico? Así dice uno de los profetas, para algunos de ellos se ha vuelto mandamiento tras mandamiento, un poquito aquí y otro poquito allá. O sea, cada palabra que sale, en lugar de ser para ti un motivo de gozo, de encontrarte con Dios, es ¡pum!, un ladrillo más a tu espalda, y otra palabra y ¡pum!, cada vez estás más abajo y cada vez cargas más. ¿Sabes por qué cargas más? Porque no quieres renunciar a tu pecado, porque quieres seguir siendo mundano y quieres a Dios. Quieres seguir amando al mundo, pero quieres las bendiciones de Dios, y por lo tanto cada palabra que sale de la boca de Dios para ti es difícil llevar, porque tú no quieres soltar la mundanalidad. Por eso es pesado. La Escritura dice que el Señor Jesucristo nos dijo claramente que sus mandamientos no nos son gravosos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Él te cambia el corazón, cuando te saca el mundo del corazón, sus mandamientos no te son gravosos, son un deleite, son algo precioso. No son algo ni monótono ni rutinario. Dices, guau, esto no lo sabía. No lo sabía. Qué precioso es esto, aplicarlo con mi esposa, con mis hijos. A veces, amado, por mi carácter, a mí me siento que mi carne quiere tratar con aspereza a mi esposa. Qué preciosa palabra esa que me dice que la debo de tratar como brazo más frágil. Cada vez, cuando mi carne quiere ser áspera, esa palabra preciosa me dice, váyase por aquí. Pero qué trabajo me cuesta. Y cómo esa misma palabra me lleva a suplicarle al Señor que me dé su espíritu para tratarla como Él me manda. Y cuando me ayuda, hay un cántico de acción de gracias. Dios está vivo, amado. Dios no es un curso intensivo de mandamientos. Dios no es un catecismo. Dios está vivo y ayuda al ser humano. ¿Cómo está tu tabernáculo, el tuyo? Te lo digo con amor, te lo digo con respeto. ¿Cómo está? ¿Está vivo como el de Moisés? ¿Está vivo como el de David? ¿O está caído? Cuando Dios va a buscarte en la mañana, imagínate tú, veámoslo desde la perspectiva de Dios. Cuando Dios en la madrugada buscaba al primero que lo estuviera esperando para adorarlo, se encontraba David. Cuando va a tu casa, amado, cuando va a tu casa, ¿qué encuentra? Pasa a las 4, pasa a las 5 de la mañana, lo único que hay es ronquidos, ¿verdad? El tabernáculo está desmoronado. Los cimientos de ese tabernáculo están caídos. ¿Qué encuentra? ¿Encuentra una acción de gracias viva y verdadera? ¿O encuentra monotonía? ¿Encuentra repeticiones? ¿Encuentra sequedad? ¿Encuentra un corazón apasionado para hacer su voluntad? ¿O encuentra una persona que esté esclavizada a la rutina? ¿Qué es lo que encuentra? Amado, si tú estás así, la profecía no dice que tú fueras a salir de esa condición tú solo. Ponos de nuevo el pasaje, amado hermano. Ponos de nuevo el pasaje. El pasaje de Amós nos dice, en aquel día, en ese día,
Yo levantaré. ¿Quién es ese yo? ¿Es Amós? ¿Es un pastor? ¿Quién es? Es Dios. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Es Dios el que dice, yo me voy a levantar personas que tengan el corazón que yo estoy buscando. Hemos dicho, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Dios busca a esos adoradores. No está buscando que se levanten otras 5 iglesias frías. No está buscando que se levanten otros templos. Ya está harto de templos. Ya está harto de canciones huecas. Ya está harto de religiones. Ya está harto de personas que compran Biblias para no leerlas. Él busca personas que busquen amarlo. ¿Sí? Él se va a levantar personas que busquen amarlo, que se sacudan ese halo de religiosidad. Amado, tienes mucho tiempo en una iglesia, renuncia, apostata de tu religión, vuélvete un verdadero adorador. ¿Tienes tradición? ¿Tienes abolengo? Pablo tenía más abolengo que tú, tenía más tradición que tú. ¿Y sabes qué dijo? Es basura, no me sirve para nada. Yo quiero ganar a Cristo. ¿Verdad que sí dice eso la palabra de Dios? No me sirve para nada que sea yo hebreo, que sea yo judío, que sea yo fariseo, que sea yo de la tribu de Benjamín, que sea yo una persona reconocida por su celo. No sirve para nada, no me ha dado nada. Puro sequedal. Apostata de toda tu tradición. Aborrece esa vida fría, seca, hueca, monótona, y busca ser un verdadero adorador, como el que Dios está buscando. A ver si tú buscando y Él buscando, Él encuentra lo que Él quiere. Una persona que le ame, una persona que le tema, una persona que le adore, una persona que verdaderamente para Él el amar al Dios vivo y verdadero sea una cuestión real. No, amado, no una cuestión de domingo, no una cuestión de un momento. Qué triste es la vida de los que la religión para ellos es un momento de domingo. Qué triste, qué aburrido. Te decía, y de verdad no me lo malentiendas, es más apasionante la vida de los fanáticos del fútbol. ¿Has visto ahorita a los jóvenes jugando el jueguito ese Pokémon Go? Qué apasionante es para ellos andar atrapando Pokémones por la calle. Qué apasionante es para los jóvenes hacer ciertas cosas que no tienen nada que ver con Dios. Qué aburrida es la vida de aquellos que tienen religión sin Dios. Qué aburrida es. ¿Verdad que sí? Qué aburrida es la vida de aquellos que tienen religión sin pasión, religión sin amor, religión sin Dios. Qué aburrida. Amado, Dios se propuso levantarse personas que estuvieran ahí para amarle, que estuvieran ahí para adorarle, que estuvieran ahí para obedecerle, que para ellos fuera lo más precioso y lo más especial. ¿Tú quieres ser una de esas? Te pregunto. A lo mejor no. Te pregunto, ¿tú quisieras ser una de esas personas? ¿De verdad quisieras? Un día, hay un hermano en Cristo que yo aprecio mucho, él vive en la ciudad de Jalapa, no es un hermano que esté en las redes sociales, es de esos hermanos
que parecen peleados con la computadora. Sin embargo, algún día abrió una cuenta en una red social y puso una de esas actualizaciones de estado. Se ve que el hermano no usa la computadora, lo puso, tiene como 4 o 5 años con la misma cosa que puso. Pero dijo, si haces lo mismo, en su estado decía, si haces lo mismo, obtendrás los mismos resultados. Si tú quieres ser y tiene toda la razón. Tú me dices, yo quiero encontrar a ese Dios vivo. Amén. Digo, qué bueno. Te voy a decir cómo no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar con tu misma búsqueda rutinaria y repetitiva que has llevado hasta el día de hoy. Así no lo vas a encontrar. Haciendo lo mismo que venías haciendo, sin sinceridad, con monotonía, pues si me da tiempo busco a Dios, si me da tiempo leo la Biblia. Amado, no pierdas el tiempo. Así no lo vas a encontrar. Cambia la forma de buscar a Dios. Hazle caso a lo que dice el profeta. Búscale con todo tu corazón. Y no son palabras. Demuéstrale a Dios que lo estás buscando con todo tu corazón. ¿Eres un flojo que se levanta a orar a las 9 de la mañana? ¿A qué hora vas cuando tienes cita en el Seguro Social? ¿A las 5? Demuéstrale al Señor que para ti es más importante Él que el Seguro Social. Levántate a las 4:30. Levántate a las 5. Dile, aquí estoy. Necesito de ti. Háblame con tu palabra. Ayúdame a dejar mis pecados. Ayúdame a dejar mi frivolidad, mi indiferencia. Confiésale tu sequedad. Dile, estoy seco. Necesito ayuda. ¿Se te hace tarde para llegar el domingo? ¿Qué te parece si te propones llegar 1 hora antes y preparar ahí en esa silla tu corazón, suplicándole, quiero que me cambies el corazón? ¿Te cuesta trabajo retener lo que Dios te habla en su palabra? Pues ya deja de dedicarle los 10 minutos cuando puedas. Dale 1 hora fija. Aquí nos vemos a esta hora, Señor. Esta hora voy a meditar en tu palabra. Deja de estar escuchando música mundana. Deja de escuchar programas mundanos. Pon alabanzas. Concéntrate. Cambia tu forma de buscar a Dios. Ponle hambre. Júntate con aquellos que te pueden influenciar a buscar a Dios. No te aísles. No te aísles. La Escritura dice, sigue la justicia, el amor y la paz. ¿Alguien sabe con qué? Con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Apártate de todos esos ociosos, lo digo con respeto. Así sea tu familia, tus vecinos o tus mejores amigos de toda la vida. Si son unos ociosos que lo único que hacen es apartarte de Dios, apártate de ellos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Júntate con aquellos que te estimulen a hacer la voluntad de Dios, a ser un mejor padre, a ser un mejor cristiano. Júntate con aquellos que te estimulen a buscar más a Dios. Júntate con aquellos que en lugar de reunirse a chismear se quieren reunir a alabar o a orar. Júntate con esos. ¿Sí me explico lo que te quiero decir? No sigas haciendo las mismas cosas. Cambia. Vuélvete tú a Dios. Estoy seguro que si tú tienes esa hambre vas a encontrar a Cristo. Si de verdad tienes esa hambre, si tú de verdad en tu corazón dices, amén, yo quiero ser ya me cansé. ¿Sabes por qué soy cristiano? Déjame platicarte por qué soy cristiano. Yo sé que a veces he dado pedacitos de mi testimonio. Ahí te va otro pedacito de mi testimonio. Cuando yo tenía 15 años y mis pecados me tenían cansado y mis pecados me habían metido en muchos problemas, yo nací en una familia católica y fui devoto católico. Ahora sí que cumplí con todos los ritos de mi religión en tiempo y forma. El día que me sentí necesitado
de ese Dios vivo y verdadero, que mis pecados me pesaban, que mi sequedal, el sequedal en mi interior me pesaba. Fui a mi iglesia, a la iglesia católica, buscando a Dios. ¿Sabes qué me encontré? Paredes más frías y más duras que esta. Así, no encontré nada. No encontré nada. Y mi sequedal duró varios años hasta que llegué a mis 21 años. Seco. Cuando busqué a Dios en esa iglesia encontré paredes. No encontré a un Dios vivo. Encontré ritos. Párate, siéntate, súbete, camina, ve, regresa, coopera. Eso fue lo que encontré. Hasta mis 21 años me visitó el Señor y me puso frente a mí a personas que tenían una fe viva, una fe verdadera, un carácter transformado. Te daban, cuando estabas platicando con ellos, el Espíritu de Dios te daba un testimonio. A mí me daba un testimonio tremendo. Yo me sentía como una cucaracha en medio del lugar más limpio del mundo. Yo estuve un momentito en su casa, me ofrecieron un par de noches de alojamiento con ellos. Estaba yo en su casa. Ellos eran tan genuinos en su fe, tan sinceros, tan prácticos en su fe. No eran de esas personas que te saludan, Dios te bendice. Ya cambió, la moda antes era Dios te bendiga, ahora la moda es Dios te bendice. A ver al rato qué nueva moda hay. Esa es una religión pura palabra. Estos eran sinceros. No te tenía que decir Dios te bendiga. Se sentía la bendición cuando convivías con ellos. Te digo que yo estuve 2 noches con ellos en su casa compartiendo. Cuando me bañaba, amado, cuando me bañaba, por más que me lavaba, me sentía yo sucio en esa casa. Era tan viva su comunión con Dios, era tan real su comunión con Dios, que no necesitaba que me estuvieran predicando la palabra. Con verlos, Dios me gritaba, conviértete. Gracias a personas como ellas, tan sinceras, tan vivas, tan verdaderamente apasionadas, hoy soy cristiano. Renuncié a la religión que me dieron mis padres y adopté la religión que enseña la Biblia. Pero la que enseña la Biblia no se llama cristiana, no tiene el nombre de una iglesia. La religión que enseña la Biblia no tiene nuevas formas, ni nuevos ritos, ni nuevos vestidos. La religión que enseña la Biblia es una devoción real al Dios vivo y verdadero. No tiene nuevas formas, no tiene nuevos cantos. Está viva, porque Dios está con el que la anhela. Amado, ¿anhelas realmente amar a Dios? ¿Anhelas realmente que Dios esté en tu vida? ¿Cuántos dicen amén a eso? La Escritura dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando tú empieces a buscar con ese corazón, entonces tu religión ya no va a estar muerta. Dios, que está vivo, hará que tu fe esté viva. Hará que en verdad tu tabernáculo, el tuyo, ese que está caído, ese que está en ruinas, ese que los portillos están derribados, ese que se levanta una vez cada 15 días, sea como el de Daniel. ¿Sabes cómo era el de Daniel? ¿Sabes cuántas veces al día Daniel levantaba su tabernáculo? 3 veces al día. Amaba tanto ese hombre la presencia de Dios que 3 veces al día buscaba al Señor. ¿Cuántas veces miras a tu celular al día, amado? Si buscásemos al Señor, si buscásemos el rostro del Señor como buscamos lo que dice nuestro celular, wow, sería el reino de los cielos en la tierra, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? No, Dios quiere cambiar eso y transformar eso, que transforme nuestra fe en una fe viva y verdadera. Hagamos una oración, cerremos los ojos un momento, ministremos a Dios un momento, dejemos que su Espíritu también nos ministre, nos hable. Señor,
no fue un hombre, no fue un profeta, no fue un pastor, sino fuiste tú, el que se propuso levantar ese tabernáculo. Tú te lo propusiste. Eso estaba en tu corazón. Levántate hoy, Señor. Un día le dijiste a los paralíticos que te encontrabas en la calle de Jerusalén, en Samaria, en esa Judea. A muchos de ellos les dijiste: levántate y anda. Que de los que estamos hoy aquí reunidos en la mañana, Señor, tú te levantases a un David. Tú te levantaste, Señor, a una Débora profetisa, Señor. Tú te levantaste a una Ana como la mamá de Samuel, Señor. Tú te levantaste a aquella Ana que te estaba esperando en el templo, con ese fervor, con ese amor, con esa sinceridad, con esa pasión, Señor. Si hoy en la mañana tú levantases de todos los que estamos reunidos aquí a uno, Señor, cuánta gloria daría eso a tu nombre, Señor. Padre, visítanos con tu Espíritu. Que tu Espíritu vuelva a visitar nuestros corazones y a darles vida. Que vuelva, Señor, a visitar estos sequedales, Señor, estas vidas vacías, esa fe acartonada, Señor, hueca, que se ha deformado por la religión. Ven a derramar esas aguas en el sequedal, Señor. Enséñanos a encontrarte. Bien decía la palabra del profeta: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Padre, te pido por cada uno de los que estamos aquí. Todos estamos necesitados de la influencia de tu Espíritu en nuestras vidas. Todos somos aquel tabernáculo que está caído. Todos somos aquel tabernáculo que está abandonado. Como en los tiempos de David, los enemigos, Señor, los enemigos han hecho estragos en nuestra fe y en nuestras vidas. Ven y visítanos tú hoy de nuevo, Señor. Ven tú hoy en medio de nosotros y levanta ese tabernáculo de David que está caído. Vuelve a darle vida con tu presencia y con tu Espíritu, Señor. Vuelve a darle vida con tu palabra. Vuelve a darle vida con tu presencia, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Tengamos un momento de oración, de adoración personal. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre
solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tómame, límpiame, heme aquí. Anhelas conocer al Dios de Moisés, al Dios de David. Cantémosle este canto a Dios como una oración. Sea tu espíritu quien nos lleve a Él, Señor. Sea tu espíritu el que nos lleve a ese tabernáculo, a escuchar su voz en nuestro interior, Señor amado. Cantemos este canto. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tómame, límpiame, heme aquí.
estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Que el anhelo de darte gloria y de hacer tu voluntad no provenga de nuestra carne ni de resoluciones humanas, que nos sea dado de arriba, que venga de tu espíritu, Señor, que da vida a los muertos, que sopla sobre los muertos y les da vida, Señor. Sopla sobre nosotros, amado Señor, y ven a traer vida de nuevo como en los tiempos pasados, Señor. Trae un verdadero despertar a nuestra necesidad y ven a poner hambre por tu palabra, por tu espíritu, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Tenemos este canto para terminar la reunión. Cantémoslo con el corazón. Rindámosle al Señor un momento de adoración. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi
se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Qué diferente es, Señor, la religión cuando tú estás en ella, cuando tú estás vivo y nos lo demuestras, cuando cantamos y del cielo nos es enviado un mensaje de que nuestras alabanzas y nuestras oraciones han sido recibidas, han sido escuchadas y serán respondidas. Bendito sea tu nombre, Señor.